tardes. Continuando con la tercera unidad de electrónica que trata de los circuitos electrónicos integrados de señales, uno de ellos que vamos a ver son los amplificadores de señales y el integrado muy conocido de estos integrados es el temporizador 555. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Ya entrando a este contenido de los circuitos integrados de señales, podemos definir qué son los amplificadores de señales. En esta unidad 3, como ven, aquí lo tengo identificado en este pequeño dibujo, el 555, el temporizador que acabo de mencionar. Vamos a ver al final cómo opera y para qué sirve. Es muy conocido y es bastante usado. Ahora sí bien, lo que nos toca hablar de los amplificadores operacionales, tenemos que un amplificador operacional es un amplificador de gran ganancia utilizado para realizar amplificación, conmutación, filtrado de señales, etcétera. En forma de un circuito integrado, sus diseños solo requieren cambiar los elementos externos, tales como resistencias, condensadores, diodos y otros elementos electrónicos que se le pueden añadir ahí para hacer un circuito. En este símbolo del OPAN, que significa amplificadores operacionales, y sus elementos tenemos también para otra definición, que es un amplificador operacional, es el que da alta ganancia, directamente acoplado y en general se alimenta con fuentes positivas y negativas. Se caracteriza principalmente porque su respuesta viene dada en frecuencia, cambio de fase y alta ganancia, como ya mencioné. Y se determina por la realimentación que se le da por la entrada, cuando es entrada inversora o entrada no inversora, así como podemos ver en este símbolo. También contiene la polarización negativa y la polarización positiva y la salida, respectivamente. La salida viene dada por la ganancia, es igual a la entrada no inversora menos la entrada inversora, que es B2 menos B1. Y despejando tenemos que es la ganancia. Acá les voy a nombrar algunos modelos del circuito integrado OP-AMP, que significa, como vuelvo y digo, amplificadores operacionales. Esa es la forma de las siglas para no nombrar tan largo el nombre. Pues esto, este modelo viene dado por este integrado, el LM741, que viene de esta forma también encapsulado como en una en lata, y este viene encapsulado más grandecito, en forma de integrado. Aquí están en los datasheets, es lo importante de esto. ¿Por qué? Porque ahí me muestra, buscando el datasheet de este LM741, por ejemplo, él da los valores que aguanta de corriente, los valores que aguanta de voltaje, la ganancia que puede llegar a tener. Esto, como ven aquí, muestra cada pincito, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pines tendría este. 8 pines, perdón. 8 pines, y cada pin en el datasheet identifica que aguanta, dónde está la salida, como aquí muestra, output es la salida, el voltaje de entrada, algo parecido a lo que le mostré anteriormente, donde está el voltaje de entrada, entrada no inversora, la entrada inversora, y así sucesivamente. Aquí tiene la otra configuración, el segundo que está aquí, solamente mide 1 centímetro, imagínense, esto es pequeñito. Esto usan las tarjetas de las computadoras, ejemplo, de las lactos, usa este tipo de amplificador. Y este ya es más grandecito, podemos utilizar una fuente de poder. Como dice aquí, el amplificador está compuesto intermitentemente por muchos transistores encapsulados en chips de circuito integrados. Por ejemplo, el modelo LM741, el que estamos hablando. Aquí miren, me muestra, por dentro tiene esto, el encapsulado ese, que está lo que mencioné, la entrada inversora, la entrada no inversora,
la alimentación negativa, la alimentación positiva y la salida está en el pin 6. El amplificador operacional ideal. El amplificador operacional es un circuito integrado que contiene varias etapas de transistores interconectados, de manera que el conjunto puede amplificar señales, que es un amplificador. Además, permite operar con señales cuando es operacional. El mismo encapsulado de hace rato, el 741, aquí lo tengo con este dibujo. Como le venía diciendo, el datasheet es muy importante para conseguir todos estos encapsulados o esto con el número se consigue por internet el datasheet original de cada componente o integrado. También de diodos, de transistores, de diversos componentes electrónicos tienen su datasheet. Como ajá, cada pin de este chip viene identificado. El amplificador, ¿para qué lo uso? Para dar señales, amplificar señales. Tenemos ahora qué significa cada nomenclatura del amplificador operacional. En su símbolo tenemos que B es la entrada inversora negativa, B positiva es la entrada no inversora, B sub 0 salida, B sub C o B sub menos B sub D son alimentaciones necesarias para polarizar los transistores en región activa. Ustedes se estarán preguntando qué operaciones puede realizar este amplificador operacional. Tenemos que en respuesta, ¿qué puede hacer este amplificador? Generar señales, actuar como fuente de corriente de tensión, amplificar, sumar, restar, invertir señales, comparar señales, integrar o derivar señales, eliminar ruido, convertir señal alterna en directa y convertir tensión en corriente continua, ejemplo. El amplificador operacional inversor. En este circuito la entrada de sumar está conectada a masa y la señal se aplica a la entrada. Esto que estoy hablando es este circuito que está aquí abajo, en esta figura, que se deduce de la siguiente manera, que a través de R1 con alimentación desde la salida a través de R2, la entrada B sub negativa, que a través de R1 con alimentación desde la salida a través de R2, la entrada negativa es un punto de tierra virtual que ya está en potencial cero. El circuito comúnmente más utilizado en el circuito de ganancia constante del amplificador inversor amplifica e invierte una señal 180 grados, es decir, el valor de la tensión de salida está en oposición de fase con la entrada y su valor se obtiene al multiplicar la tensión de entrada por una ganancia fija constante, establecida por la relación entre R2 y R1, resultando invertida la señal de desfase. Esto es una forma teórica el cómo trabaja este amplificador cuando es inversor. Ahora, como se mencionaba en este mismo circuito, en esta figura lo estoy tomando en cuenta, aquí aplican mallas o la ley de Kirchhoff para hallar el voltaje de salida. Aquí habla de la resistencia 2, está la resistencia 1 como mencioné anteriormente en la teoría, el voltaje negativo, voltaje positivo, le entra una corriente, aquí se despeja y lo reducen y me da que B sub 0 es menos la resistencia 2 entre la resistencia 1 por el voltaje de entrada. Amplificador no inversor. En este amplificador no inversor, tomando en cuenta la referencia del circuito anterior, lo volvemos a tomar en cuenta. Este es el caso en que la tensión de entrada B sub E está en fase con la de la salida, B sub C. Esta tensión de salida genera una corriente a través de R2 hacia el terminal inversor. A su vez, a través de R1 se genera una corriente hacia el mismo terminal, pero de signo contrario, por lo que ambas corrientes se anulan, reflejando la salida de la tensión de entrada amplificada.
Según se ha mencionado antes, el valor de entrada positivo se refleja en la entrada inversora con el voltaje de entrada negativo del amplificador operacional. Aquí. Y teniendo en cuenta que se considera un cortocircuito virtual, podemos establecer que la corriente de entrada es igual a la corriente, al voltaje de entrada entre R1. Y como la corriente de entrada inversora es igual a cero y igual a 2, por lo tanto, pues, el voltaje de salida es la suma de R1 más R2 por la corriente 1. Ya aquí sustituyendo en esta fórmula, finalmente se obtiene la ganancia de tensión. Continuando con los amplificadores operacionales, lo vamos a ver ahora de la forma del seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje, por su característica, es considerado un amplificador de tipo buffer o de ganancia unitaria, ya que es un circuito basado en el amplificador operacional, el cual tiene una ganancia de voltaje igual a 1, ganancia unitaria se llama eso. ¿Cómo funciona el amplificador seguidor de voltaje? Cuando te digo que la ganancia es igual a 1, significa que el amplificador no va a entregar ninguna amplificación de señal. La tensión de salida seguirá siendo la tensión de entrada, es decir, la señal de salida será igual a la señal de entrada. Por ejemplo, si tenemos 3.3 voltios de entrada, tendremos posteriormente la salida 3.3 voltios. Es decir, que aquí no me va a trabajar en forma de amplificador. Tal vez podría pensar que parece inútil, pero está configurado, sin embargo, nada de eso. Tiene muchas aplicaciones y es muy funcional. Este amplificador trabaja como seguidor de voltaje, como se dijo aquí en la teoría. Se menciona por su característica que tienen estos amplificadores, que funciona como tipo buffer, que lo que significa que es ganancia unitaria. En resumen, va a trabajar lo mismo que es voltaje, por eso es uno. Lo que entra, si es 3 voltios, salen 3 voltios a la salida. La utilidad de esta configuración se debe directamente a la impedancia de entrada, para explicar más un poquito esto. Y la impedancia de salida, C0, te explicaré más adelante esto con mayor detalle, porque hay que aplicar leyes de Kirchhoff y eso, y es más profundo el tema. Gracias a la alta impedancia de entrada se proporcionó un efecto de aislamiento en la salida respecto a la señal de entrada. De esta manera se elimina todo efecto de carga. Además, gracias a su característica, el seguidor de voltaje pide muy poca corriente al circuito que entrega la señal, que aumenta la capacidad de entrada de corriente al circuito que recibe la señal. Características del amplificador operacional, seguidor de voltaje. Algunas de sus principales características son impedancia de alta entrada, lo que hace posible no tomar corriente desde la entrada. Impedancia de salida baja, lo que hace posible evitar efectos de carga. Proporciona ganancia de potencia y de voltaje, igual a 1. No tiene resistencia a realimentación. El valor de voltaje de salida es el mismo que el de la entrada. Acá sigo con otras características, pero les voy a hacer la diferencia del cómo trabaja el amplificador operacional como sumador, como diferenciador o como integrador. En el mismo circuito que se ha mencionado anteriormente. Cuando el amplificador es sumador, se define como un circuito de electrónico el cual tiene la capacidad de sumar dos señales de entrada, cuyo valor de la suma es el entregado a la salida del circuito. Cuando es diferenciador, es cuando otra modificación del amplificador inversor, que también aprovecha la corriente de un condensador, es diferenciador y divididor mostrado en la figura que está aquí, que le noté aquí al final, el cual la tensión de la salida proporciona la derivada de la señal de entrada constante al tiempo RC, el cual generalmente se hace igual a la unidad. Efectos prácticos, el diferenciador proporciona variaciones en la tensión de salida ocasionadas por el ruido, por el cual es muy sensible, la razón por la cual es poco utilizado.
A este circuito se le agrega un condensador, como está diciendo aquí, para obtener ese. Ah, mire, aquí tenemos un condensador para obtener la diferencia cuando es diferenciador. Cuando es integrador, una modificación del amplificador inversor es el integrador, mostrado en esta figura. Se aprovecha de esta característica, se aplica la tensión de entrada B sub E a R1, lo que da lugar a una corriente IE, como ocurriría en el amplificador inversor. Cuando es negativo da cero y cuando es positivo también da cero. Que por tener impedancia infinita, toda la corriente de entrada I sub E pasaría por el condensador y a esta corriente la llamamos I sub cero. Ahora les voy a hablar de los convertidores analógicos a digital y de digital a analógico. En uno de los videos referenciales está explicado de forma más práctica este convertidores. Un conversor o el convertidor de señal analógica a digital es conversión analógico-digital, CAD, como la nomenclatura que tenemos acá. En inglés, análogo to digital converter. Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador o codificándose en muchos casos en un código binario, en particular donde un código es representación unívoca de los elementos. En este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de tensión de corriente. En la cuantificación de señales se produce una pérdida de la información que no puede ser recuperada en el proceso inverso. Es decir, en la conversión de señal digital a analógica, y este es debido a que se truncan los valores de entre dos niveles. La cuantificación, mientras mayor cantidad de bits, sea mayor resolución y por tanto menor información de pérdida. Se utilizan equipos electrónicos como computadores, grabadores de sonido y de video y equipos de telecomunicaciones. En esta figura se recuerdan eso así viéndolo a primera vista a una materia que ustedes también están cursando, que esto es un diagrama en bloques. Eso está identificado en el conversor de analógico a digital. Puede ver la entrada en la señal de analógica, pasa por un muestreo. Ahí saldría con una señal de tiempo discreto para pasar por el cuantificador. Luego de ahí me sale una señal cuantificada que va hacia el codificador, donde obtenemos los bits, la señal digital. Entra analógica y sale digital. Filtros ideales. Los filtros los vamos a hablar acá en este tema. ¿Por qué? Porque en este contenido los amplificadores entran, como vieron en una de las explicaciones de cuando eran derivador, integrador, que llevaban condensador. Es muy común que a este integrados o a los amplificadores operacionales se le conecte un condensador. Por eso vamos a hablar de filtros ideales. Los filtros alteran o borran las frecuencias no deseadas dependiendo del rango de frecuencia que pasen o atenúen. Se pueden clasificar en los siguientes tipos. Un filtro de paso bajo deja pasar frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Un filtro paso alto deja pasar frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Un filtro de pasabanda deja pasar ciertos rangos de frecuencias y un filtro que tiene una banda no deja pasar ciertos rangos de frecuencia. La respuesta ideal a estos filtros se muestra en la siguiente figura. En esta figura se puede ver cómo el filtro pasa por pasa baja, que es como paso bajo, significa esto que está aquí en la primera.
Luego debe pasar por todas las frecuencias por debajo de F sub C, mientras que el pasa alta, que está aquí a continuación, deja pasar todas las frecuencias por encima de F sub C. ¿Ve? Por encima de F sub C, aquí está por debajo de F sub C. El filtro pasabanda deja pasar todas las frecuencias entre F sub C1 y F sub C2 en el pasabanda. Y mientras que el detiene la banda, deja pasar las frecuencias menores que F sub C1 y mayores que F sub 2. Aquí siguiendo con el mismo ejemplo, el rango de frecuencia que pasa por el filtro se llama pasabanda, que es P sub E, aquí. Este tramo podemos decir que es un periodo. En el periodo de la señal o periodo, como es una gráfica, aquí diría amplitud y frecuencia. Está la amplitud con respecto a la frecuencia. Existe un periodo. Un filtro ideal tiene una ganancia de 1,0 decibeles, de manera de que la amplitud ni crece ni disminuye. El rango de frecuencia que no pasa por el filtro se conoce como detiene banda, que es el SB. Este periodo que empieza de F sub C hacia adelante. Los filtros pasabanda tienen banda de cada filtro. Se muestra en la siguiente figura que estamos ya observando, en la figura 6.2. Aquí está el pasabanda y el detiene banda. Obsérvese que mientras los filtros pasa baja y pasa alta, cada uno tiene un P sub B y un E sub B. En estos, un P sub B y un E sub B. Aquí un E sub B y un P sub B. Aquí es diferente. En el pasabanda existen dos SBs y un P sub B. Y en el detiene banda existen dos P sub Bs en los periodos que va pasando y un I sub B. Ya estamos llegando al circuito que mencioné desde el principio de la clase, que es el circuito integrado temporizador 555, que es uno de los más usados en electrónica y conocido. Ahora, se define este integrado como un temporizador eléctrico. Pueden observar en la figura cómo está constituido este integrado. Ya lo había mencionado hace rato. Con este integrado se pueden controlar las luces intermitentes, regular el tiempo que tarda en apagarse una luz. También sirve para ajustar el tiempo de una tostadora. Voy a hablarle un poquito aquí de la teoría del LM555. El LM500 tiene intermitente una combinación de circuitos digitales y analógicos. Se utiliza comúnmente para proporcionar retardo de tiempo, como mencioné. Cuando digo que retardo es en el ejemplo cuando está en forma de intermitente. Retarda la señal igual y prende. O sea, queda intermitente. Comúnmente para proporcionar retardo de tiempo. También para oscilar a una determinada frecuencia y como un circuito integrado flip-flop, que es el que tenemos aquí a continuación. Aquí está el trigger. Esto se usa para hacer esos pulsos que se le dan para que él cierre o abra un circuito o prenda, encienda una luz. Aquí siguiendo como más la teoría un poco, el temporizador ISO 555 es un circuito integrado que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos en tiempo como un oscilador y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan circuitos de sincronización en un solo paquete. Un poquito de historia. Este integrado fue introducido en 1971 por la Synaptics, esa empresa. El 552 sigue siendo uno de uso generalizado debido a que la facilidad de uso, precio bajo y la estabilidad. Muchas empresas lo fabrican en versión de transistores bipolares y otras también como en CMOS, como memorias CMOS de baja potencia. A partir de 2003 se estimaba que 1.000 millones de unidades se fabricaban cada año. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos como trabajos escolares, debido a su bajo costo y facilidad de trabajar con él y hacer un circuito lo más sencillo posible con este integrado.
¿Qué? Porque como se dice, se le coloca una resistencia o dos o un condensador y se diseña un circuito básico. Ya estamos llegando al final. Aquí le dejo los videos referenciales. Aquí está el título y la persona en quien lo está haciendo y la dirección para que lo busquen, los miren y los analicen y complementen con la información que les di. Ya con este análisis del integrado que hablé anteriormente, 555, finalizamos la clase. Tomen nota, espero que tengan en cuenta todo lo visto, vean los videos estos que están mencionados como referenciales. Esta clase y esta presentación también se subirá al aula y esta tercera actividad para que puedan enviar en este mismo medio la entrega, como se les dijo al principio. Sin más que decir, hasta luego.